En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para tratar de un conflicto enquistado, el del Yemen. Para ello contamos en este estudio con dos analistas. Chris Den Hond es periodista en Orient 21. Bienvenido, Chris. Mucho gusto. Y contamos también con Guillermo Chiarratana, que es investigador en el IRIS, el Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de Francia, especialista en negociaciones humanitarias y en dinámica de conflictos. Guillermo, bienvenido. Bien, gracias. Yemen, un conflicto que propaga una gran catástrofe humanitaria. Hoy, análisis en Primera Plana. Bueno, pues Yemen vive una situación de catástrofe humanitaria tras 4 años de conflicto entre el gobierno, apoyado por Arabia Saudí, y los rebeldes hutíes apoyados por Irán. Una especie de guerra en el patio de atrás entre las dos potencias que se juegan la hegemonía en esta parte del mundo. Estos días, en Suecia, ambas partes intentan dialogar y por fin en las últimas horas hemos tenido al menos alguna noticia esperanzadora, como esa tregua que hemos conocido en Hodeida, la ciudad portuaria por donde transita la ayuda humanitaria. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando este conflicto. En portadas como la del Courrier International, aquí en Francia. Irán y Arabia, ese duelo de fuerzas que se reproduce en el escenario de Yemen. La Croix trata en su portada la polémica que afecta a varios países occidentales en este conflicto, que no es ni más ni menos que la venta de armas. Armas francesas matan a Yemen, titula La Croix en su portada, y cómo se estarían violando los compromisos internacionales. La tragedia en su plano más humanitario ha sido también foco en un reportaje con imágenes tan desesperadas como estas del New York Times y con un titular, desde luego, muy locuaz. La trágica guerra de Arabia Saudí. Chris, ¿la de Yemen es la trágica guerra de Arabia Saudí, como titula el New York Times? Ciertamente, y también de los Emiratos Árabes Unidos. Lo que no hay que olvidar, este segundo país que con Arabia Saudita es interviniendo en Yemen desde algunos años, con una intervención militar. No es una intervención militar terrestre, es una intervención militar con bombardeos aéreos y es un catástrofe por este país. Es una intervención con increíblemente muchos medios tecnológicos contra una población que no tiene este potencialidad de responder. Pero hay que decir que por Arabia Saudita ellos pensaron hace 3 años que era algo muy fácil de destruir este gobierno de los hutíes. Pero hoy en día, después de 45 meses con un catástrofe humanitario, todavía no lograron de obtener sus objetivos hasta la fecha. Por calibrar un poco, Guillermo, cuando estamos hablando de catástrofe humanitaria como en ninguna parte del mundo en Yemen, ¿de qué estamos hablando exactamente? Y bueno, la primera es la hambruna, que toda guerra, y en este caso en particular porque depende de los alimentos que entran a Yemen del puerto de Hodeida, pero estamos hablando de varias capas. Estamos hablando de la epidemia de cólera del año pasado, estamos hablando de los muertos causados de forma directa por los bombardeos, por los ataques terrestres en el sur, o toda la violencia, la dinámica de la violencia. Estamos hablando también del impacto que tiene también en otras áreas, no solo salud, sino educación, por ejemplo, todo el destrozo en las infraestructuras, pero lo más directo, lo más impactante es la muerte. Las cifras no son muy exactas en este tipo de dinámicas y de conflictos, pero arriba de 16.000 personas por ataques directos, por la violencia directa, de forma directa. Luego tendríamos que sumar 60.000, más o menos, algunas cifras se estiman. Claro, en esa forma directa no están los que han muerto por hambruna, por enfermedades. Simplemente bombardeos. Simplemente por bombardeos. 60.000, 70.000 por esta otra dinámica de hambrunas. Sin embargo, es más grave aún porque bueno, como el Programa Mundial lo acaba de decir, se está al borde de una declaración de una hambruna en tanto tal, y eso tocaría 11 millones de personas. Tremendo. Es tremendo, y en particular los niños. Muchas veces los periodistas o los medios internacionales presentamos este conflicto como una especie de guerra en el patio de atrás entre las dos potencias hegemónicas de la región, entre Arabia Saudí apoyando al gobierno e Irán apoyando a los rebeldes.
¿Es demasiado simplismo presentar este conflicto de Yemen así, Chris? ¿O habría Sí. que añadir a otros actores, cuanto menos? Sí, es un poco simplístico porque hay que saber que cuando la guerra empezó, Irán no era en favor de esta guerra. Irán ya había sido ocupado con la guerra en Siria y también con un nuevo gobierno en Irak. Y no hay que olvidar que acabaron de concluir un acuerdo sobre nuclear con el presidente de los Estados Unidos, Obama. Ellos no querían, Irán no quería una nueva frente de guerra. Pero hay que comprender porque Arabia Saudí, para justificar su guerra, tuve que exagerar el papel de Irán en la región. Y antes no se puede decir que los husis son chiitos como los en Irán o en Irak. No es una cosa religiosa, es algo más complicado. Entonces, exagerando el papel de Irán, era una justificación para los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para empezar esta guerra. Y el conflicto sunito-chiita es algo que viene importante ahorita, pero es algo que no en el terreno no tiene cuenta de la población mismo, que no es así dividido en dos partes. No sé si comparte, Guillermo, esta visión de la exageración del papel de Irán en cuanto al apoyo hutí. Absolutamente, creo que es más una retórica utilizada como un arma para alimentar y justificar otros intereses geopolíticos. Nos estamos un poco dejando de lado y se han dejado un poco de lado en este análisis o en esta comunicación pública los factores internos, ¿no? Lo principal se ha pasado las dificultades o las fracturas internas dentro de los grupos, digamos, políticos y militares yemenitas. Entonces, en el origen de esta última guerra, porque ha habido varias en Yemen, claro, a partir de la fractura entre hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente. En un segundo momento, Arabia Saudita, con la coalición, entra con toda la artillería, en el sentido incluso literal del término, justificado por esta retórica, ¿no? No hay que olvidar, y de hecho creo que si apuntamos a los factores internos y dejamos espacio a que los actores internos yemenitas pudieran resolver esta guerra, hay vías de solución. Hay más fáciles que si los externos... Sí, los actores externos. Si los actores externos se meten en el juego, ¿no? O continúan en el juego. Vamos a avanzar por esas vías de solución, porque estos días en Suecia se sentan ambas partes para retomar el diálogo. En las últimas horas hemos tenido por fin una noticia esperanzadora sobre toda la guerra en Yemen, esa tregua en el puerto de Hodeida, que es también por donde llega la mayoría de la ayuda humanitaria. ¿Qué se está negociando en Suecia, Chris, y por qué es importante estas negociaciones? ¿Qué hay en juego? Es importante que hay una tregua para facilitar la ayuda humanitaria y que sea menos doloroso, que esta guerra toma fin. Pero una tregua no quiere decir una solución política. Por ejemplo, si usted dice los rebeldes por los hutis y el gobierno oficial por Hadi, el gobierno de Hadi, en el terreno mismo es al revés. Son los hutis que dominan las instituciones políticas y militares, y Hadi, que es reconocido internacionalmente para la ONU, para una resolución de las Naciones Unidas. Él es en exilio en Arabia Saudita y no tiene ningún apoyo, o tiene muy poco apoyo popular en Yemen. Entonces, para una solución política hay que las dos partes sean de acuerdo de obtener algo de sus objetivos, pero no todo. Y no estamos así lejos. Ceder. Sí, no estamos en este punto ya. Sí, Guillermo. Sí, que este sin duda es un gran paso, un primer gran paso, pero no tenemos que olvidar que en Yemen hay varias guerras solapadas. La principal es la que estamos hablando, ¿no? Esta la más reconocida en lo público. Pero en el sur hay también una división muy importante, le llamamos el Consejo de Transición del Sur. Es una fractura interna entre los actores yemenitas que también forma parte de otra capa
de guerra, ¿no? Tenemos también lo que le llamamos la guerra del terror, que está contra el terror, que está llevando a cabo Estados Unidos mediante la utilización de drones para, digamos, atacar o disminuir todo el potencial de los grupos denominados terroristas en el sur. Entonces hay varias capas también, hay varias subguerras dentro de esta gran guerra que estamos, digamos, donde estamos poniendo el foco. Entonces la negociación en estos momentos tocan a esta gran guerra, a la guerra que pone el cuadro general, pero todavía no hay ninguna instancia donde las otras subguerras se estén tocando, digamos, o negociando o intentando buscarles alternativas. Y luego no nos podemos dejar un factor que está ahí, que no podemos evitar, el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Se lo recuerdan el pasado día 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, asesinado de forma macabra. No sé hasta qué punto todo este caso, que ha tenido un gran impacto internacional, ha hecho que la presión sobre Arabia diera una revolución al conflicto, es decir, que se aceleraran estas negociaciones. ¿Hasta qué punto esto es un factor sobre el tablero, Chris? Yo pienso, en primer lugar, que los yemenitos mismos consideran que es una indignación selectiva, porque hay una persona asesinada y ellos mueren como así. Pero la ironía de la historia es que después del asesinato del periodista Jamal Khashoggi, gracias a este debate público internacional y la guerra en Yemen tiene más importancia. Sí. Y también la responsabilidad de las grandes potencias mundiales. La presión también hacia la venta de armas. En muchos sitios lo estamos viendo. Exactamente. Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos suministran armas en grandes cantidades. Solamente en 2017, 1.400 millones de euros de la Francia vendido a Arabia Saudita. Y este es un gran comercio lucrativo. Hay una responsabilidad directa de las grandes potencias como Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos en esta guerra de Yemen. Entonces hay una gran contradicción entre las declaraciones de algunos ministros, como la ministra francesa, para parar la guerra, y al mismo tiempo están vendiendo pero grandes, no solamente armas, también entrenamiento y equipamiento tecnológico. Me van a permitir un minuto para despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros vamos a continuar analizando el conflicto en Yemen aquí en Primera Plana. Muchas gracias. RFI, la selección